¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a los que ya están conectados para nuestro estudio de esta tarde. Seguimos con nuestra carta a los Efesios. Vamos al tema número 9 ya. Ya estamos en la última tercera parte de nuestro estudio y vamos a hablar ahora acerca de la importancia de vestirnos del nuevo hombre. Vestidos del nuevo hombre. Ese es el tema que tenemos para hoy. Y es muy importante entender, hermanos, este concepto que nos marca el apóstol Pablo, porque es un concepto en el que muchos cristianos no han puesto mucha atención. Es un concepto y es no nada más un concepto, sino es una consecuencia de la salvación en la que debemos de tener mucho cuidado y ser muy precavidos todos los días de nuestra vida, no solamente el día domingo de ir a la iglesia, sino aquí es donde se va a empezar a manifestar realmente el poder de la unidad, el poder de que todos estemos dentro de un mismo estilo de vida que nos marca la escritura. Así es que vamos a orar y empezamos nuestro estudio de hoy. Padre, muchas gracias por esta mañana, por esta tarde, Señor, que tú nos regalas. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos, Señor, que estarán viendo este video, Señor, durante esta tarde, durante las mañanas, Señor. Gracias por los que están aprendiendo también juntamente conmigo, Señor, acerca de lo que tú nos marcas en tu palabra a través de la carta a los Efesios. Señor, gracias. Bendice, Señor, a cada familia que se reúne alrededor de este estudio bíblico y permite que podamos seguir aprendiendo y sobre todo, Señor, poniendo en práctica tu palabra y sabiendo, Señor, que lo que tú has hablado es para que nosotros podamos ser bendecidos y nuestra vida aquí en la tierra mientras llegamos contigo sea de bendición para muchas otras personas. Gracias. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿a quién no le gusta de nosotros, hermanos, vestirnos con nuestras fachas, nuestros pantalones viejitos, nuestras camisetas rotas, ¿verdad? ¿A quién no le gusta de nosotros llegar a la casa y sentirse cómodo y ponerse ropa cómoda y sentirnos muy a gusto, muy cómodos? Sin embargo, muchas veces esa ropa que usamos, que nos hace a veces sentir cómodos en casa, pues no es una ropa muy adecuada, sobre todo para salir, para estar delante de personas y para poder desarrollar nuestras actividades diarias. Al fin, uno tiene que reconocer que solamente son trapos viejos y que eventualmente van a tener que ser desechados. Pero así como esta clase de ropa, hermanos, la vida antigua de los hermanos a los que se les dirige esta carta, a los Efesios, esa ropa vieja les hacía sentirse muy cómodos, pero para un hijo de Dios ya no era la ropa adecuada. Pablo les recuerda a los efesios que esa conducta es característica de los que no conocen a Cristo. Por eso les manda cambiarse, les manda precisamente a que sean transformados. Vamos a ver qué es lo que dice estos primeros versículos de nuestro estudio hoy. Ya estamos en el capítulo 4, en la segunda parte del capítulo 4, vamos al versículo 17 al 24. Antes de empezarlo a ver, déjenme decirles esto. El viejo hombre, muchas veces ustedes han escuchado en predicaciones, han escuchado en pláticas, en estudios bíblicos, que se refiere uno al viejo hombre, ¿verdad? Y el viejo hombre, y dale con el viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre a final de cuentas? Bueno, es el conjunto de actitudes, pensamientos y conducta que caracterizaban al creyente antes de conocer a Cristo. Todo lo que hacíamos, todas las características de nuestra vida antes de conocer a Cristo es lo que se conoce como el viejo hombre. El cristiano es una nueva criatura, de acuerdo a lo que nos dice 2 de Corintios, ¿verdad? De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Sin embargo, Satanás, el mundo que lo rodea y la propia naturaleza de pecado del hombre intentan influir para que el creyente siga comportándose como antes, que sigamos vistiendo las ropas viejas y que sigamos siendo ese hombre viejo, lo que hacíamos antes de Cristo. Eh, Cuando vimos la lección anterior, el párrafo anterior que leímos del capítulo 4, el autor nos enseñó
¿verdad? Que había líderes en la iglesia y el trabajo de los líderes, como vimos, era perfeccionar a los santos, enseñarles, ayudarles. Este párrafo deja muy claro que el individuo tiene que hacer cambios en su vida. El creyente tiene que tomar decisiones para despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre. Ahora, antes de ir a los versículos, no estoy hablando solamente de ropa física, de ropa, la ropa que nos viste todos los días. Es un ejemplo que les estoy poniendo, ¿verdad? Porque en muchas iglesias se hace mucho énfasis en la forma de vestir. Si las mujeres tienen que vestir de una manera, si los hombres tienen que vestir de otra manera, porque dicen, pues es que antes se vestían mal y ahora se visten este, realmente como cristianos. No, no tiene que ver la ropa externa. Por supuesto que cuando vamos a la casa de Dios, procuremos ir bien presentados, procuremos ir bien vestidos, procuremos ir con vestidos, como dice también el apóstol Pablo, ¿verdad? De vestidos no ostentosos, ni haciendo gala de sensualidad, ni mucho menos, pero ir bien vestidos, bien presentados. Vamos a una reunión donde se va a hablar del amor de Dios. Ahora, no es el énfasis de Pablo en estos versículos, la ropa externa. Está hablando él de lo interior, de esas actitudes, de esas cosas que están pasando en nuestra vida, de esas formas de vida que teníamos antes y que tenemos ahora que rechazar. Vamos a ver lo que dice los versículos 17 al 19 aquí en la carta de Efesios. Déjenme ponérselos aquí. Si buscan en sus Biblias, entonces Efesios capítulo 4, 17 al 19. Vamos a leerlo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En estos primeros tres versículos, hermanos, el apóstol Pablo señala varias características de lo que es el viejo hombre o andar en el viejo hombre para que el cristiano se dé cuenta del peligro de seguir viviendo de esa misma manera. Las palabras con las que empiezan estos versículos, el versículo 17, dice Pablo, esto pues, y dice, digo, y no solamente lo digo, sino que lo requiero en el Señor. Es decir, está haciendo uso Pablo de su autoridad espiritual en el Señor para poder enfatizar esto. Era una insistencia que Pablo tenía hacia los creyentes de todas las iglesias. El creyente necesita entender que la vida cristiana es una vida de cambio y el ser transformado no es una opción para nosotros, hermanos. Y esta es la insistencia del apóstol Pablo, del Evangelio, y como les decía hace un momento, donde muchos cristianos se atoran. Llegamos a la iglesia, queremos las bendiciones del Evangelio, queremos que los hermanos oren por nosotros, que Dios nos conteste, nos congregamos, recibimos todas las bendiciones de parte de Dios al ser parte de una iglesia, pero no nos comprometemos al cambio de vida que se debe de operar de manera intencional en nosotros. No va a venir un ángel, no va a venir el Espíritu Santo ni el profeta Elías a ponernos la mano para que automáticamente se haga un cambio, una transformación en nosotros. Tiene que ser una decisión de cada uno de nosotros responder al amor que Cristo nos ha dado y yo respondo transformando mi vida, transformando mis conductas, mis pensamientos, mis actitudes. Aquí en este versículo dice el apóstol Pablo que ya no andemos como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, en la vanidad. Vanidad describe una vida totalmente sin propósito alguno, sin esperanza, una vida solamente pasajera. Buscar la felicidad en las riquezas, en el prestigio, en el poder, en el placer de la vida, hermanos, sin sentido ni buenos frutos. La mente también estaba, dice el siguiente versículo, teniendo el entendimiento
entenebrecido. Fíjense qué palabra esta, entenebrecido. Es decir, se caracterizaba por la ignorancia de Dios, de su voluntad y de la vida con propósito. La mente entenebrecida no puede percibir la verdad, está en tinieblas. Es una mente que no permite que la luz pueda entrar. Una mente entenebrecida está llena de malos pensamientos, de malas actitudes, está llena de información totalmente destructiva. Las personas que viven totalmente metiendo su mente en asuntos como como música, por ejemplo. Hay mucha música que produce el efecto de entenebrecer nuestra mente, de bloquear nuestras mentes. En este tiempo, los muchachos, los jóvenes están escuchando música que los tiene totalmente atados todo el tiempo y andan con audífonos y a donde quiera que andan, andan atados con esa música. Y el asunto es que cuando se exponen a la palabra de Dios no entra, porque la mente está saturada, está entenebrecida. Lo mismo sucede con con la pornografía, lo mismo sucede con las películas, lo mismo sucede con series que te invaden la mente totalmente y te entenebrecen la mente. Este es un problema muy fuerte dentro de nuestro tiempo y aún dentro de los cristianos. También habla aquí de la dureza del corazón. Describe un corazón que no conoce a Cristo. Es un corazón que está petrificado porque resiste el conocimiento de Dios. Es insensible al vacío que hay en el corazón. Un corazón endurecido es aquel que no puede amar, es aquel que no puede perdonar, es ese corazón que sigue guardando mucho rencor, es aquel corazón que sigue guardando venganza, que no quiere hablarle a fulano, a fulana, porque todavía tiene resentimientos en su vida sobre ciertas personas. Esos corazones están endurecidos. Y un corazón endurecido no permite conocer a Cristo. Yo no puedo decir que amo al Señor o que Cristo mora en mí si yo sigo sintiendo odio sobre alguna persona, si sigo sintiendo resentimiento, si no he perdonado a alguna persona en mi vida, no solamente hermanos de la iglesia, cualquier persona de mi vida que haya interferido en mi vida, y que yo no haya perdonado, mi corazón está duro y no puedo tener el amor de Dios. Aquí es, insisto, hermanos, donde muchos cristianos han fallado a lo largo de sus vidas. Así es que la vanidad, como dicen estos versículos, la oscuridad y la dureza les llevaron a que perdieran toda sensibilidad, indiferentes y descuidados, se precipitaron a una vida totalmente disoluta, dice el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, se perdieron, se entregaron, perdón, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Lascivia, hermanos, en este versículo se refiere a una conducta escandalosa, una conducta desenfrenada, que no se preocupa de las normas personales, sociales, no le preocupa la moralidad, no le importa lo que la Biblia habla acerca de la moralidad, de la ética. Eh, Toda clase de impureza era aceptable, por ejemplo, en las culturas griegas, romanas. Ellos tenían todo tipo de orgías y tenían todo tipo de conductas sexuales, homosexuales y de todo tipo. Era toda clase de impureza que se cometían y no tenían ningún freno. Ahora, ¿dónde están esos imperios? ¿Dónde están esas culturas? Cuando una sociedad le da rienda suelta, hermanos, a la lascivia, a toda clase de impurezas, que no tienen solamente que ver con inmoralidad sexual, tienen que ver con violencia, con criminalidad, con odio, con venganzas, con todo esto. Cuando una sociedad le da lugar a que todo esto se manifieste, esa sociedad está condenada a terminar. Y nos damos cuenta en todos esos grandes imperios del pasado, hermano, cómo fueron siendo destruidos por este mismo problema, porque no hubo quien pusiera un freno a todo este tipo de impurezas. Dice que los cometieron con avidez. Con avidez significa que se aventuraron por los caminos del mal con atrevimiento, sin respetar la dignidad,
sin respetar los derechos de otros, hermanos. Esto lo estamos viendo actualmente en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Este es un problema. Los criminales, la gente criminal, se mete a hacer sus fechorías sin considerar la vida de los demás, sin considerar la vida de la gente. Ellos se meten a hacer daño sin tener ningún tipo de consideración, con avidez. No les importa la dignidad de las personas, no les importan los derechos de otros, igual que secuestran, igual que violan, igual que matan gente, igual que roban, asaltan, igual que llevan, le hacen maldad a la gente con todo tipo de avidez. Díganme ustedes si estas palabras que está mencionando el apóstol Pablo, que está mencionando la Biblia en esta carta a los Efesios, no es, no es importante el día de hoy. Díganme ustedes si esta palabra no tiene relevancia en el día de hoy, hermanos. La Biblia nos está advirtiendo, la Biblia nos está previniendo de lo que está sucediendo, porque mucha gente dice, bueno, es que los efesios vivieron hace 2000 años. Esto fue para hace 2000 años. No, mis amados hermanos. Hoy, en el año 2023, nuestras culturas, nuestras sociedades están viviendo precisamente dentro de estos mismos problemas. Los jóvenes están enfrentando a estos mismos problemas y vemos lamentablemente a muchos jóvenes con la mente entenebrecida, viviendo en la vanidad de su mente, pensando que por tener un fajo de billetes en la mano se sienten poderosos, se sienten intocables, se sienten invencibles. Eso es la vanidad de la mente. Vemos jóvenes que están con el entendimiento entenebrecido. No solamente la música, las películas, las narcoseries, todo ese mundillo, hermanos, del narcotráfico, de las pandillas, todo eso tiene la mente de los muchachos entenebrecida y cometen con avidez, es decir, sin preocuparles lo que va a pasar alrededor, sin preocupar lo que está sucediendo en sus vidas. Ellos no se dan cuenta que cuando ellos invaden ese mundo de tinieblas, ellos piensan que solamente son ellos y que es un problema de ellos y que ellos, no, hermanos, ellos están llevando, se están arrastrando a toda su familia también cuando están en medio de ese problema. Es muy significativo el uso que hace Pablo aquí de las palabras mente, entendimiento, ignorancia, corazón y sensibilidad. Estas son las áreas, hermanos, de nuestras vidas que nos hacen vulnerables a vivir vestidos del viejo hombre, a vestir en nuestras viejas conductas, en nuestros viejos vicios, nuestra mente, el entendimiento, la ignorancia, el corazón endurecido y la sensibilidad. Pablo está aclarando, hermanos, que todo esto, el asunto del pecado comienza dentro de nosotros. El asunto del pecado comienza dentro de nosotros. Es un asunto de nuestra mente. Aquí es donde está la batalla principal. Aquí es donde está también la ignorancia. Aquí es donde está nuestro corazón endurecido. Aquí está donde están nuestros sentidos que nos dicen hacia dónde caminar. Primero, la resistencia a Dios. Todo eso hace que resistamos a Dios. El egocentrismo, la corrupción están dentro de nosotros. Después va a brotar hacia el exterior por medio de las palabras, por medio de conductas. Pablo resume aquí la descripción de la humanidad que desarrolla también en el capítulo 1 de Romanos, ¿verdad? Que dice que se desviaron, que la raza humana se desvió y que en su degeneración comenzó porque no glorificaron a Dios ni le dieron gracias y entonces se fueron cometiendo toda clase de maldad. La razón y corazón fueron entenebrecidos, rechazaron a Dios y se volvieron idólatras. Como consecuencia, se entregaron a pasiones vergonzosas y Pablo dice aquí que el cristiano también está en peligro de manifestar tal degeneración. Así es que en esta primera escena, Pablo nos muestra cuál es la descripción del viejo hombre. ¿Qué es donde estábamos nosotros
antes? ¿Dónde estábamos metidos? Y hermanos, esto es bien importante y por favor, los que tienen contacto con hijos jóvenes, sobre todo los que están viviendo la generación, creo que es la Z la que estamos ahorita, los muchachos adolescentes y jóvenes, desde los 12 a los 20 años. Los que están en esa edad están en un grave peligro en este tiempo, mis amados hermanos. Nuestros jóvenes, la siguiente generación, está en el mismo peligro de los efesios, porque este mundo les tiene la mente entenebrecida. Ellos están metidos en su mundo. Ellos están viviendo ahorita todo lo que son el auge de las redes sociales. Ellos están viviendo en el mundo de influencers, de gamers, de TikTokers, de todo esto, y su mente se está entenebreciendo. Son demasiadas horas de nuestros niños inclusive y de nuestros adolescentes y jóvenes invertidos en las redes sociales. Hermanos, esto a final de cuentas va a terminar entenebreciendo su corazón, su mente en primer lugar, endureciendo su corazón. Cuando ellos empiezan a estar expuestos a la palabra de Dios se les va a hacer la cosa más aburrida del mundo. Entonces, la iglesia va a cometer y ya está cometiendo el gravísimo error de que con tal de que nuestros chicos puedan tener acceso a la palabra de Dios, en vez de sacarlos de ese mundo, entonces metamos a la iglesia a ese mundo. Entonces metamos la palabra de Dios a ese mundo para que se mezcle, para que se confunda y para que nuestros muchachos pues por lo menos agarren algo de la palabra de Dios. No, no y no. Así no funciona. Así no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Se trata de salir de aquí y volver, dejar el viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que tenemos que renunciar a la tecnología, no estoy diciendo que tenemos que renunciar a las redes sociales, por supuesto, ni que tenemos que ir corriendo a arrebatarles los teléfonos y las tabletas a nuestros hijos. No estoy diciendo eso. Entendamos esto, por favor. Entendamos esto. Tenemos que enseñar madurez y tenemos que enseñar responsabilidad a nuestros hijos. Enseñarles que una cosa es el entretenimiento, una cosa es la diversión un rato y otra cosa es la palabra de Dios. No tratemos de mezclar la palabra de Dios acá, porque va a ser una combinación, una hibridación, un sincretismo espantoso el que se va a formar acá. Enseñémosles a nuestros hijos que la palabra de Dios tiene respuestas para nuestra vida, que la palabra de Dios tiene soluciones a nuestra vida y sobre todo tiene la vida eterna que necesitamos, porque todo este mundo en el que ellos están ahorita metidos pasará. Todo eso va a desaparecer, todo eso va a terminar. Cuando ellos sean adultos, todo esto que ahora es la novedad, pues va a ser totalmente obsoleto, como nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Pensábamos que lo máximo que iba a haber en el mundo eran los discos compactos. Ya no existen. Pensamos que lo máximo en el mundo era la música disco. Ya no existe, más que en recuerdos. Así es que la palabra de Dios existe y la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de todas las cosas que son del viejo hombre y tener cuidado de esto de lo que estamos hablando. La vanidad, la mente entenebrecida, el corazón endurecido y la resistencia hacia Dios. De eso es de lo que tenemos que huir. Tenemos que vivir nuestra vida, por supuesto. Estamos en el año 2023. Yo estoy usando tecnología para comunicarme con ustedes. Tengo una computadora, tengo micrófono, tengo mezcladoras de sonido, tengo una cámara de video, tengo todas las cosas que la tecnología me permite, ¿verdad? Pero lo estamos usando para aprender de la palabra de Dios. Lo mismo con los muchachos. Podrán divertirse un ratito, ver sus videos, ver las películas, las series, está bien. Escuchar un ratito cierta música, está bien. Yo no me espanto de eso ni digo que esté mal. A mí me gusta cuando hay una buena canción ranchera. Yo la disfruto, me encanta
una buena canción ranchera, pero no estoy todo el día con la canción ranchera en la cabeza, ni estoy todo el día pensando solamente en la canción ranchera, ¿verdad? La escucho en un momento y punto. Después tengo tiempo para tener la mente ocupada en las cosas del Señor. ¿Me gusta una buena película? Sí, ustedes lo saben, muchos que me conocen, me encantan las películas de ciencia ficción a mí, me encantan, las disfruto, las veo, las entiendo y nada más, no pasa más. Ahí están, se quedan en la televisión, pero no son parte de mi vida, no son parte de mi pensamiento todo el día. No ando vestido todo el día como un caballero Jedi, no ando todo el día pensando solamente en las cosas que me agradan del mundo. Esa es la diferencia. Mi mente no está entenebrecida con ese tipo de cosas. Mi mente prefiere estar en las cosas de Dios. Mi corazón está sensible a las cosas de Dios. En mi corazón no guardo rencor, no guardo resentimientos, no guardo venganzas hacia nadie. Prefiero estar en paz para poder estar en paz con Dios. Esta es la diferencia, hermanos, y de esto es de lo que está hablando precisamente el apóstol Pablo. Ahora, Pablo sigue enfatizando, hermanos, en la conducta ahora y empieza con la mente. Vamos al versículo 24, porque aquí es donde empieza a hablar acerca del nuevo hombre. Dice, vestíos del nuevo hombre. Ya describió lo que es el viejo hombre, ya describió de qué se trata nuestra vieja naturaleza. Ahora dice, ahora vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El versículo 23 dice, renovaos, perdón, perdón, vamos al 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23, ahora sí. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, nosotros fuimos enseñados por Dios para ser transformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Estos mandamientos que hay aquí en estos versículos dicen que la vida vieja se caracterizó por estar bajo la esclavitud. El hombre que estaba viciado, dice el versículo 22, el viejo hombre está viciado y por los deseos engañosos, anhelos que prometen felicidad temporal, pero a la larga producen tristeza. Esto también, hermanos, lo tenemos que enseñar a los jóvenes. Ellos ahorita en el mundo de la ropa, en el mundo de la fama, en el mundo del dinero, muchos metidos en el mundo de los narquillos, de las pandillas y que se sienten poderosos porque traen un arma en la mano, porque traen un fajo de billetes en la mano, hermanos. Ellos piensan que están logrando felicidad, pero todo esto es desde luego camino de muerte. El Espíritu y la palabra nos reprenden. El creyente que desea madurar en su fe tendrá que actuar con decisión. Vuelvo a insistir en esto. Dios no va a transformarnos por arte de magia. Esto es una decisión. Jesús a toda la gente que le siguió, desde los primeros discípulos allá a la orilla del mar de Galilea, les dijo, sígueme, sígueme. Pero no los obligó, les hizo la invitación. Sígueme y yo te haré pescador de hombres. Sígueme, le dijo a Mateo sentado en el banco de los tributos. A Pablo le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Sin embargo, la decisión de cada persona, hermanos, de seguir a Jesús sigue siendo una decisión personal y voluntaria totalmente. En este versículo 23 también dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es muy importante en la guerra contra el mal. Constantemente debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. De nuevo, hermanos, la mente es la clave aquí. Aquí es donde nace el pecado, aquí es donde nacen las impurezas, aquí es donde nacen los malos sentimientos, la mente. El cristiano es responsable de una transformación constante de sus pensamientos, de sus actitudes,
de sus valores y motivaciones, ¿verdad? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que no perdamos de vista estas enseñanzas, hermanos. La santificación, igual que el pecado, empieza en la mente. Aquí es donde empieza la santificación. Aquí es donde empiezo a apartarme yo de las cosas que sé que corresponden al viejo hombre, a mi vieja naturaleza. En mi mente, yo tengo que empezar a rechazar todas esas conductas, pensamientos, actitudes y empezar a vestirme de el nuevo hombre renovado primero, renovando el espíritu de mi mente. Satanás dice que no es suficiente con emocionarse y tener buenos propósitos para vencer al pecado, ¿verdad? Y Satanás todo el tiempo está en nuestras mentes. No, no te preocupes, esto no pasa, nada más. No, 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 no. Satanás va a tratar de pelear en nuestras mentes. Satanás va a tratar de ganar la batalla de nuestras mentes. El mal va a tratar de ganar nuestras batallas, pero el cristiano debe aprender a estudiar, aprender de la palabra de Dios, a meditar, a aplicar la Biblia. En la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios, Dios nos enseña lo que Él ha hecho para que venzamos al pecado. Nos enseña que tenemos que hacer para ser cambiados y cumplir la voluntad de Dios. La Biblia, hermanos, es la espada del Espíritu para defendernos de las huestes del mal. Un predicador dijo, el pecado te alejará de la palabra de Dios. El pecado te va a alejar de la palabra de Dios. O bien, la palabra de Dios te puede alejar del pecado. Es tu decisión. Tú decides, ¿verdad? Este es un asunto de decisión, hermanos. No es un asunto de religión. No es un asunto de someternos otra vez bajo una ley, bajo un sistema religioso. Es un asunto de decisión. Jesucristo no vino a imponer otro sistema religioso, no nos vino a imponer ordenanzas, no nos vino a imponer yugos de esclavitud como antes en la ley. Jesús nos vino a dar libertad. Jesús vino a que nosotros viviéramos en completa libertad, pero la libertad de escoger honrar a Dios, glorificar a Dios, que mi mente y mis pensamientos y mis acciones todos los días glorifiquen a Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a vivir feliz, yo voy a vivir contento, pleno, y toda la gente a mi alrededor va a vivir de la misma manera. Imagínense una sociedad que abrazara realmente los valores que Cristo nos ha enseñado en su palabra. Sería una sociedad perfecta, una sociedad perfecta. Pablo escribió también que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 3. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Esta es la pregunta, y ojalá nos hagamos todos esta pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo para alimentarme diariamente con la palabra santa y para renovar mi entendimiento? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy siendo un buen discípulo en la escuela de Cristo para transformarme en lo más profundo de mis pensamientos? Este mandamiento, hermanos, es vestíos del nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre, con la misma decisión con que se quitan los trapos viejos. El cristiano debe poner los nuevos pensamientos y conducta que se caracterizan por la justicia, la santidad y la verdad. El viejo hombre tiene deseos que engañan, el nuevo manifiesta la verdad de Dios. Así es que, hermanos, tenemos que tomar una decisión. O vivo todavía con mis trapos viejos, o me presento a la fiesta de gala vestido del nuevo hombre. La vida que Cristo nos da, hermanos, es una fiesta de gala. La vida en Cristo, la vida cristiana es una vida hermosa, esplendorosa, digna. Es una vida perfecta. No me puedo presentar vestido de trapos sucios, de trapos de inmundicia.
tengo que presentarme vestido del nuevo hombre. Los siguientes versículos que vamos a ver, Pablo manifiesta aquí y contrasta muchas características del viejo hombre con las del nuevo para que el cristiano sepa con claridad cómo debe conducirse. Ahora, vamos a ver en los siguientes versículos de este capítulo 4 cuáles son el tipo de relaciones, hermanos, que agradan al Espíritu Santo. Este pasaje que sigue es muy especial, es muy motivador y sobre todo es muy práctico. Incluye una serie de exhortaciones, pero también motiva al creyente con una lógica irrefutable para que cambie su manera de andar. Las normas establecidas aquí afectan las relaciones interpersonales y asimismo contribuyen a que se cumpla el mensaje de unidad, no lo perdamos de vista, y de armonía que se explica a lo largo de la carta de Efesios. Casi todas las exhortaciones que vamos a ver ahorita tienen que ver con el hablar del creyente. Qué importante lo que hablamos, hermanos, enseñándonos que nuestra comunicación es clave para tener buenas relaciones interpersonales y estas normas deben aplicarse tanto en las relaciones en la congregación, en la iglesia, como también en el hogar, en nuestra vida diaria, en la oficina, en la escuela, en la fábrica, donde quiera que estemos. Así es que vamos a ver qué es lo que dice estos versículos. Versículo 25 dice, por lo cual, es decir, por todo lo que ya explicamos, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo no pierde aquí de vista, hermanos, el énfasis de toda la carta. Estamos hablando de la unidad que se tiene que manifestar en la iglesia. Estamos hablando de esta unidad que el Señor quiere que nosotros tengamos dentro de la iglesia. Así es que, sin desechar el tema de la unidad, porque somos miembros los unos de los otros, tenemos que desechar la mentira y tenemos que aprender a hablar la verdad cada uno. Hermanos, la mentira, el engaño, la hipocresía son costumbres del hombre viejo. Ya pasaron, ya no caben en la vida del cristiano, ni la mentira, ni el engaño, ni la hipocresía. Ahora el hombre nuevo, el que ha sido vestido del nuevo hombre, creado según Cristo, dice y vive la verdad. El argumento de Pablo es que los creyentes somos miembros los unos de los otros. Entonces no se debe mentir a uno mismo. Si mentimos a otro cristiano, estamos destruyendo la confianza que protege la armonía del cuerpo de Cristo. Aun cuando esa persona es cristiana, es tentada a engañar. Una persona puede ser tentada a engañar. A un cristiano es tentado a mentir, a engañar. La mentira es decir o aparentar algo que no es verdad. Algunos lo hacen sin darse cuenta porque lo han aprendido ya como un método de supervivencia. Mucha gente tuvo que mentir viviendo en el viejo hombre para aprender para poder sobrevivir en este mundo. Pero ya estando en Cristo, hermanos, tenemos que desechar toda mentira. Cuando uno ha fallado, cuando uno ha cometido un error en el trabajo, en los estudios, en la iglesia, en la casa, donde sea, siempre está la tentación de mentir, ¿verdad? Alguien puede decir, ay, perdón, es que llegué tarde porque había mucho tráfico, siendo que realmente no salió a tiempo de su casa. Y podemos mentir y empezar a decir todo tipo de mentiritas piadosas según nosotros, ¿verdad? Hermanos, tenemos que empezar a desechar, aprender a desechar la mentira y empezar a hablar la verdad cada uno con su prójimo. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. Fíjense, otra regla hermosa aquí. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pablo está diciendo aquí, hermanos, Pablo está explicando que la ira puede ser correcta. Dice, enójate, pero no llegues al grado de que ese enojo se convierta en algo pecaminoso. Dios manifiesta su ira constantemente en la historia de la Biblia, lo vemos. Su juicio hacia las naciones, hacia Israel. Dios manifestaba su ira, Dios se enojaba
pero también tenía un tiempo de restauración siempre. El Señor Jesús mismo mostró su ira contra los que profanaron el templo. ¿Se acuerdan que llegó y tiró las mesas y los agarró a latigazos? Cuando el creyente actúa motivado por el celo a la santidad y la justicia, cuando defiende la reputación de Dios, la ira puede ser correcta. Asimismo, cuando no se defiende a uno mismo, sino a otra persona, o cuando defendemos a Dios, la ira puede ser justificada, pero tiene que ser controlada y no desenfrenada. Déjenme explicarles un poquito esto, hermanos. Nosotros podemos tener una percepción de la vida diferente que otras personas. Y nosotros sabemos en base a la palabra de Dios lo que es justo y lo que no es justo. Y sabemos lo que es bueno y lo que no es bueno. Nuestros sentidos espirituales han sido entrenados ya en esto. Y muchas veces nosotros vemos injusticias en este mundo, ¿verdad? Que se cometen. Y nos enojamos. Es algo que nos molesta cuando algo es injusto, porque sabemos que delante de Dios es injusto y nos molestamos y nos enojamos. Tenemos que manifestar esa molestia, lo podemos expresar, por supuesto que sí, pero no podemos ofender ni podemos estar queriendo hacer justicia por nuestra propia mano, pues. ¿Es justificada la ira? Sí. ¿Es justificada el enojo? Sí. ¿La molestia? Sí. Lo que no es justificado, hermanos, es estar pecando a través de eso. Muchas veces, hermanos, el enojo tiene que ver primero con el egocentrismo. La ira del hombre generalmente está motivada por el orgullo, por el resentimiento, porque otros no le conceden el lugar o derechos que uno cree que le pertenecen. Y Pablo manda aquí tres cosas al respecto. Primero, que la reacción del hombre, que la reacción de nosotros hacia el pecado, hacia el enojo, perdón, aunque comience con una motivación buena, no nos lleve al pecado de la soberbia, la malicia, la venganza, la violencia, la amargura. Segundo, el versículo manda que la ira sea de corta duración y que se resuelva el mismo día. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Reconciliarnos rápido es necesario en todas las relaciones. En tercer lugar, el versículo 27 dice que no se debe lugar para que Satanás gane ventaja sobre nosotros y nos aparte de la voluntad de Dios. No le demos lugar al diablo. El diablo busca la oportunidad de explotar las circunstancias, las emociones. Su propósito es dominarnos, derrotarnos, manchar el testimonio cristiano delante del mundo y, por supuesto, destruir la unidad de la iglesia. Así es que aquí ya llevamos dos. Primero, dejemos la mentira. Tenemos que hablar con la verdad. Segundo, si nos enojamos, que sea por una justa razón, que no sea de una manera pecaminosa, que nos lleve a la maldad, al resentimiento, a la ira, al enojo desmedido, y que lo resolvamos inmediatamente. La tercera regla social que nos marca aquí el apóstol Pablo es acerca del trabajo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esta característica del nuevo hombre, hermanos, es muy necesaria en todo tiempo y en nuestro tiempo, por supuesto que es muy importante. ¿Por qué? El viejo hombre, el que no conocía a Cristo, aprovechaba cualquier oportunidad de mejorar su situación en forma deshonesta. Sin embargo, el cristiano, el que ha sido revestido del nuevo hombre, es íntegro, es responsable, ganando con su esfuerzo y trabajo lo que tiene. Además del robo directo, existen también las tentaciones de evitar el pago de impuestos, de comprar y vender de manera injusta, de no dar al trabajador lo que cubre sus necesidades, lo que es justo de acuerdo a la ley, de hacer uso personal de equipos, materiales que pertenecen a determinada empresa. En fin, hay muchas maneras de robar, hay muchas maneras de ser deshonestos. Por eso dice el que hurtaba, no hurte más. Tenemos que ser íntegros en cada área de nuestra vida. Pablo afirma aquí que la dignidad del trabajo, el trabajo de cualquier tipo, hermanos, es digno y lo tenemos que dignificar. La voluntad de Dios es que el hombre se esfuerce para cubrir sus necesidades. Sí, es cierto,
Pablo mismo puso el ejemplo, ¿verdad? Y él tenía, se dedicaba a hacer tiendas de campaña a veces, trabajaba de una manera, de otra, cuando las iglesias no le podían mantener completamente, él tenía que buscar también su forma de trabajo. O sea, el trabajo nunca ha sido deshonesto, hermanos. El trabajo siempre ha sido digno de cualquier manera. Así es que tenemos que esforzarnos en ser íntegros en nuestros negocios, en nuestra manera de vivir. No tenemos por qué estar buscando las formas de transarnos por acá, por allá, de estar haciendo movimientos deshonestos ante el gobierno, ante las leyes. No, tenemos que ser íntegros y que el Señor nos dará la salida. ¿Se acuerdan cuando le fueron a cobrar impuestos a Jesús y a Pedro? Jesús estaba en su derecho de decir: "Oye, yo no voy a pagar impuestos". ¿Por qué? Pues porque yo soy Jesús, soy el Hijo de Dios, yo no pago impuestos. Sin embargo, le dijo a Pedro: "Ve y saca un pescado", y cuando sacó el pescado, dice que estaba una moneda, y con esa moneda Pedro hizo el pago de los impuestos. Así es que tenemos que dignificar el trabajo, hermanos. Esto es parte. Recuerden, estamos hablando de relaciones interpersonales ya en este segundo escenario. Versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. El viejo hombre habla cosas echadas a perder, ¿verdad? Pero el nuevo hombre habla lo que edifica. El vocablo corrompida describía una fruta podrida, echada a perder, causaba repulsión, disgusto. El apóstol no se refería solamente a las palabras vulgares, a las groserías nada más, sino a todo lo que no contribuye al bien de los demás. Palabras que atacan, que humillan, que critican, que culpan, que recuerdan pasados innecesariamente, que exigen, que burlan, que amenazan. Hay palabras que lastiman, ¿verdad? El sarcasmo que hiere, el humor que llega a ofender, la murmuración que rompe amistades, otros errores semejantes. Hay palabras que contristan totalmente al Espíritu Santo. Por otro lado, Pablo dice que al hablar lo que es bueno, hay tres características aquí. Tiene que haber primero edificación. Hablemos, la palabra dice que sea necesaria para edificación, para la necesaria edificación. Dos, la palabra también que da gracia a los oyentes, da gracia, llena la necesidad de un momento. Ejemplos de palabras que tienen estas cualidades son las que dan ánimo. Esto es lo que tenemos que hablar, palabras de ánimo, de estímulo, de afecto, de admiración, palabras de agradecimiento. ¿Cuánta falta hace, hermanos? Palabras de agradecimiento, de compromiso, de apoyo, de entusiasmo, palabras que piden apoyo, consejo, que piden perdón. Hay palabras para sanar heridas, que reconocen que todos somos frágiles, y los que comparten alegrías, sueños, metas. Hermanos, que nuestras palabras estén llenas de todo esto, que se quite todas esas palabras que no edifican, esas palabras y esas frases que no dan gracia a los oyentes. El cristiano está consciente de que la comunicación incorrecta a menudo destruye las iglesias. Escuchen esto, hermanos. El cristiano tiene que estar consciente que la comunicación incorrecta, déjenme traducir esto, que los chismes a menudo destruyen iglesias. ¿Cuántas iglesias yo he visto a lo largo de toda mi vida de cristiano, hermanos? Destruirse por chismes, por palabras corrompidas, por alguien que habló mal de otro, por alguien que habló mal de los líderes de esto, que se fueron hablando, murmurando, diciendo: es que esa iglesia, bola de chismosos, es que esa iglesia nada más así y así. Hermanos, cuántas palabras corrompidas han destruido muchísimas iglesias. Cada creyente debe imponerse algunas normas, algunos principios. Todos debemos de ser cuidadosos. Como práctica general, no debemos de criticar a otros. Si nos damos cuenta de que algún hermano ha fallado, ha caído en pecado, antes de ir a informar a otros, se debe hablar con la persona siguiendo las instrucciones que la Biblia nos da. Ve y habla con tu hermano. Ponte en paz con él, explícale, ora con él y nada más.
Si es absolutamente necesario, pues informar quizás a algún líder de la iglesia que tenga madurez espiritual y que pueda ayudar a resolver el problema. Tenemos que guardar todo ese tipo de información negativa, hermanos, que no nos ayuda, no nos beneficia como iglesia, como iglesia. Si alguien habla mal de un hermano, la iglesia es la que es dañada, la iglesia es la que se está lastimando. Lo que motiva al creyente a dominar las emociones y la lengua es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo ha venido para que el creyente sea también sabio al momento de hablar. El Señor nos ha sellado con su Espíritu Santo y tenemos que ser sabios para poder hablar lo que sea de edificación. Versículo 30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando hablamos mal entre nosotros, hermanos, cuando nos criticamos, cuando la lengua, como dice Santiago, ¿verdad? Que nadie puede dominar, lastima a los hermanos, contristamos al Espíritu Santo, porque la iglesia es donde el Espíritu Santo también se manifiesta. Y cuando yo lastimo a la iglesia, el Espíritu Santo es contristado. Por último, hermanos, tenemos que aprender a ser perdonadores. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. De nuevo, Pablo aquí contrasta a los dos hombres. El viejo hombre, cuando es ofendido o cuando es maltratado, reacciona en las formas que están en este versículo 31. Amargura, un espíritu resentido. El espíritu de amargura no acepta una reconciliación. Por más que te busquen para pedirte perdón, tu amargura no te permite perdonar. La irritación lo mantiene en un estado de constante amargura, ¿verdad? De constante molestia. El enojo es el estallido de la furia. Aunque de poca duración, la ira en contraste es el sentimiento más duradero de hostilidad. Quítese de nosotros todo enojo, ya te enojaste, pero ya tiene semanas, ya tiene meses. Quítalo ya de tu vida. La gritería se ha descrito como la recia y clamorosa reacción del hombre enojado que hace que todo el mundo escuche su queja. Lo andan gritando por todo el mundo, ¿verdad? Por todos lados. Alguien le hizo algo y a todo mundo le anda diciendo, por todos lados anda con su gritería por todos lados. Quítese ya la gritería, andarse quejando de todo lo que pasó, de todo lo que se hizo, de todo lo que vino. Ya, quítese toda esa gritería de nosotros. Maledicencia o blasfemia es usada muchas veces para blasfemar de Dios, pero aquí se refiere a hablar a los hombres en forma abusiva, calumniadora, difamadora, cuando estamos hablando de esa manera, ¿verdad? Difamando a otros. La última palabra en la lista resume todo, otra forma, ¿verdad? De malicia. Todo lo que sea malicia, todo lo que sea malo, quítese de ustedes, ni siquiera lo mencionen. En vez de mostrar estas manifestaciones del viejo hombre, el nuevo hombre, por lo contrario, es una persona benévola, misericordiosa. Esto último se refiere a los actos de un corazón tierno, sensible, compasivo hacia los demás. Un nuevo hombre, un nuevo cristiano es perdonador. Todo humano es pecador y al pedir perdón y perdonar es necesario para mantener buenas relaciones. Para eso se requiere humildad. Los enemigos del perdón son el orgullo, que quiere devolver mal por mal, que no admite que uno mismo tiene la culpa, ¿verdad? Los verbos en este versículo nos enseñan que el que perdona acepta sufrir con humillación en vez de exigir que sufra el otro. El cristiano debe entender lo que significa el perdón porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Si Dios perdonó mi pecado, si Dios perdonó y borró todo mi pecado y me rescató del castigo eterno, hermanos, ¿por qué yo no voy a perdonar a los hermanos que me han ofendido? Hermanos, tenemos que vestirnos del nuevo hombre. No es fácil,
No es fácil, no es algo que sucede de manera automática, como les dije ahorita. Es algo que tiene que ser de manera pensada, de manera muy intencional, de manera racional, como dice Pablo en Romanos 12:2, que es vuestro culto racional, no es un culto irracional, no es algo que el Espíritu Santo va a llegar, me va a tomar y va a controlar mi lengua y va a controlar mi forma de actuar. No, 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 no. Yo lo tengo que decidir. ¿Por qué? No porque estoy sujeto ya a una base religiosa, a un sistema religioso como la ley. Es que si no lo hago porque la ley me van a castigar. No lo hago por miedo a un castigo. Me despojo del viejo hombre y me revisto del nuevo hombre creado según Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque a mí me conviene, porque esto es saludable para mí, porque de esta manera voy a vivir bien con mi familia, con la iglesia, con los hermanos de la iglesia, voy a vivir mejor. Esto es para mi propia conveniencia. Este nuevo traje que Dios me permite ponerme ahora es mucho mejor para mi vida. Voy a vivir de una manera feliz. No voy a vivir atado a una religión, no voy a vivir atado a un sistema religioso. Voy a vivir atado a un estilo de vida que Dios planeó desde la fundación del mundo para mí. Ese es el estilo de vida que el Señor quiere. De eso se trata, vestirnos del nuevo hombre, hermanos. Una vez que el Señor nos ha perdonado, una vez que somos parte de la iglesia, dentro de la iglesia tenemos que observar, tenemos que observar este tipo de relaciones interpersonales entre nosotros. Esto que acabamos de ver el día de hoy, hermanos, es un código de ética cristiana, es un código de conducta cristiana que todos debemos de aprender, considerar y, como dije, lo tenemos que llevar a cabo de manera totalmente voluntaria. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pablo dice, vestíos, revestíos del nuevo hombre creado según Dios para buenas obras. Padre, muchas gracias por este día, gracias por este tiempo, gracias Señor, gracias por la hermosa oportunidad que nos das de poder tener una nueva identidad, de ser revestidos de un nuevo hombre, creado Señor según tú, para nuestras buenas obras. Señor, ayúdanos, por favor. Hay muchas cosas del viejo hombre que tenemos que desechar. Hay muchos trapos sucios y viejos que todavía están en nuestras vidas y que las tenemos que desechar porque no nos podemos presentar delante de ti, Señor, en harapos con nuestras viejas vestiduras. Ayúdanos, Señor, a cada uno a entender este nuevo hombre y cómo empezamos a vestirnos del nuevo hombre, Señor, empezando a cambiar nuestras mentes, nuestra forma de pensar y lo que tú has mandado para nosotros. Gracias por esta tarde, Señor, y gracias por tu presencia en medio de nosotros. En nombre de Jesús. Amén y amén. Pues gracias, hermanos. Gracias. Los esperamos el domingo en nuestra reunión. Recuerden que este domingo marzo, ya empezamos marzo, empezamos una nueva serie muy interesante. Espero que les vaya a gustar. Se trata de volver a las sendas antiguas, el llamado que hace Jeremías, ¿verdad? Para volver a las sendas antiguas. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? ¿De qué se tratan esas sendas antiguas? Lo vamos a ver durante la nueva serie de mensajes domingo a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor esté con ustedes el resto de la semana.